Una vez más, saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes que se encuentran en casa. En esta oportunidad vamos a compartir brevemente otro mensaje, otro pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Mateo capítulo 27, verso 45 al 47, cuyo título obviamente del mensaje es la justicia de Dios, la justicia que fue expresada en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Veamos ahora lo que dice Mateo, capítulo 27, verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. ¿Sabe? Cuando comenzamos a ver los estudios de las 7 palabras del Señor Jesús en la cruz del Calvario, podemos recordar tal vez la expresión de uno de los malhechores en la cruz del Calvario, mientras que uno de ellos le decía al Señor Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate y sálvanos también a nosotros. Y sin embargo, el otro malhechor le decía al Señor, oiga, tú y yo con justicia y con razón merecemos morir crucificados, merecemos esto que nos está pasando a nosotros, pero este hombre, ¿qué mal hizo? Este hombre no ha hecho nada malo. Y yo creo que desde ese punto de vista, este malhechor estaba hablando acerca de la justicia. Realmente es justo, dice él, era justo que ellos muriesen allí, pero Jesús, la muerte de Jesús era injusta, era injusta. ¿Por qué podríamos decir, por qué podríamos decir que la justicia, esta justicia de Dios, se ejecuta en Jesús? ¿Por qué razón? Podríamos nosotros decir, no es justo que estemos así, algunos de nosotros tal vez, no es justo que padezcamos esta enfermedad, no es justo que esté sucediendo o que me esté pasando algo, alguna situación difícil a mí, no es justo, es verdad, pero, ¿sabe? La pregunta es, ¿por qué la justicia de Dios se ejecuta en Jesús? ¿Por qué razón se ejecuta la justicia de Dios en la vida de Jesús? En primer lugar, porque podríamos decir que Jesús es el hombre perfecto. Jesús es el hombre perfecto. Cuando Él dice, Elí, Elí, es decir, dice, Dios mío, palabras de desesperación tal vez podríamos decir. ¿Sabe? En ese momento el sol negó dar su esplendor porque en ese momento había una oscuridad. Oscuridad es la forma como él lo estaba viviendo en ese momento de una manera muy, muy intensa. ¿Por qué razón? Porque él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una experiencia muy, muy muy triste, una experiencia muy dolorosa, una experiencia muy crítica. ¿Sabe? Es la única vez que el Señor Jesús llama a su Padre Dios. Él está en la cruz como el perfecto hombre, como un hombre 100%, pero obviamente un hombre puro, un hombre perfecto, un hombre perfecto. Es la primera vez y tal vez la única a lo largo de todas las escrituras que Jesús dice Dios, le llama Dios, se dirige al Padre como Dios. ¿Sabe? En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y muerte de cruz. Definitivamente este pasaje que nos da a conocer el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, nos da a conocer la humanidad del Señor Jesús. Dice él tomó forma de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejante a los hombres. Por eso decimos que en primer lugar, para que sea la justicia de Dios aplicada ahora en Jesucristo, obviamente entendemos en primer lugar porque Jesús es el hombre perfecto. Jesús es el 100% hombre perfecto, lleno de pureza. ¿Sabe? En Juan 8:40 nos dice la palabra, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces, una vez más, el Señor Jesús diciendo con quienes estaba interactuando, ahora ustedes me procuran matar. Ojo, yo soy un hombre que les habla la verdad. Y él una vez más, hablando acerca de sí, mostrando acerca de que él es el hombre perfecto, el hombre perfecto. En Hebreos capítulo 2, verso 14, una vez más para confirmar acerca de la humanidad del Señor Jesucristo, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y entonces dice, él también participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo. Hecho semejante a los hombres. Ahí encontramos, ahí tenemos a un Jesús 100% hombre perfecto. ¿Sabe? El pasaje nos da a conocer entonces acerca de su humanidad. En el verso 15 del libro de Hebreos va a decir, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Este era Jesús, el hombre perfecto. Jesús, el hombre perfecto. Por esa razón, era el candidato ideal para que la justicia de Dios pudiera ser aplicado a la vida de Jesús, para ser aplicado a Jesús. ¿Sabe? Él estuvo ahí para calmar la ira, la indignación del Señor por la desobediencia, por la rebeldía, es decir, por el pecado de todos y cada uno de nosotros, de toda la humanidad. Él tendría que presentar siempre el transgresor tenía que presentar un animal perfecto para que sus pecados, la culpa de sus transgresiones, había de ser cubierta de manera temporal. Pero Jesús ahora se estaba presentando como el hombre perfecto, aquel que se pondría ahora delante de los hombres para poder de esta manera satisfacer la justicia de Dios por los pecados de la humanidad, ¿Sabe? En cierta ocasión vi a un grupo de personas que estaban seleccionando pollitos bebés y yo veía que a un grupo de pollitos lo colocaban a un lado y lo colocaban en ciertas cajas, y a otros pollitos lo colocaban en otras cajas mucho más presentables y era más bonito, se veía muy bien. Y entonces por curiosidad me acerqué y le pregunté a uno de ellos y le dije, amigo, disculpa, una pregunta. ¿Por qué hacen esta clasificación?
¿A dónde van esos pollitos y a dónde van los otros? Y entonces uno de ellos, muy gentilmente, me dijo, amigo, creo que usted no sabe muy bien de este trabajo. Y la verdad, sí, le dije, no sé muy bien. Entonces me explicó y me dijo, esto que está en una caja bastante presentable, en unas bandejas bastante presentables, obviamente es para un cliente bastante exigente, el cual desea que los pollitos que se les vaya a entregar tienen que ser en lo más posible, pues ser perfectos, que no tengan ningún defecto, que no tengan defecto alguno. Y así como este hombre, obviamente, él requería, pedía, exigía que los pollitos que él estaba adquiriendo tenían que ser perfectos, que no tengan defectos, que no tengan ningún tipo de anomalía en su aspecto corporal y todo lo demás. Pues de la misma forma, Dios exige por su justicia, para que la paga del pecado, para que el pecado sea completamente cancelado en la vida del hombre, pues él requiere de un sacrificio perfecto, pero para ello tiene que haber alguien que pueda tomar ese lugar para ser sacrificado. En este caso, Jesús es el hombre perfecto, es el hombre perfecto. Pero, ¿sabes? Él como hombre perfecto también es el sacrificio requerido por Dios. Es el sacrificio requerido por Dios. Un sacrificio único que cancelaría la deuda de los pecados del hombre. No en vano la Biblia nos enseña y nos muestra cuando él iba a venir a este mundo. El ángel Gabriel le dijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios requería el sacrificio de animales para proveer el perdón de pecados de manera temporal para el pueblo israelita en los tiempos antiguos, en el tiempo del Antiguo Testamento. De esta manera, estos sacrificios estaban de alguna forma mostrando cómo debía ser ahora, obviamente, con Jesús. Él tendría que tomar ahora, obviamente, el lugar de estos animales que eran sacrificados, principalmente el cordero. Por eso es que le dijeron a él que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe? En Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que tuviera que derramarse sangre y sangre inocente de alguien perfecto, perfecto. En Génesis 3:21 encontramos esta frase, este verso nos dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La muerte espiritual obviamente vino a ellos y como consecuencia ellos trataron de cubrirse con hojas de plantas. Eso nos dice que ellos a su manera intentaron tal vez cubrir su falta, pero sabe, el Señor le dio pieles y eso nos indica que fue el primer sacrificio de algún animal, porque habría que sacrificar al animal para poder obtener pieles. Y por esta razón, luego más adelante el Señor establece que tenía que haber sacrificio de animales, de animal para poder dar algún tipo de un cubrir de pecado, cubrir su pecado de manera temporal o un perdón temporal a la persona. Por esta razón, nosotros ahora entendemos algo que Dios estableció. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, entonces Él vino con ese propósito. Él vino con el plan de Dios para salvar a la humanidad. Definitivamente era la vida de Jesús, el hombre perfecto, el sacrificio perfecto.
En Juan capítulo 18, verso 39, dice el pasaje: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Estando ya Jesús ahora delante de Poncio Pilatos, ahora él dice, está en plena Pascua, y entonces es la costumbre que en la fiesta de la Pascua había de soltar a uno de los que estaban en la cárcel, a uno de los que estaban apresados. Y entonces el deseo de Pilato era que Jesús pudiera salir libre. Pero sin embargo, obviamente sabemos que los fariseos, los religiosos y la multitud pidieron la crucifixión, la muerte por crucifixión del Señor Jesús. Y nos dice allí en el pasaje que estaba en plena fiesta de la Pascua. Ahora, ¿por qué traigo aquí ahora la Pascua? ¿Por qué traigo aquí a hablar o tratar de mencionar acerca de la Pascua? Porque también en Lucas capítulo 22, verso 1, nos da una luz con respecto a este punto. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. En el verso 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y obviamente la fiesta de la Pascua, esa celebración venía cuando Moisés, en la última plaga, ya en la 10ª plaga, el Señor le dice que las familias hebreas tendrían que sacrificar corderos, y con la sangre del cordero marcar los dinteles, los postes de las casas, y de esa manera la familia hebrea no iba a sufrir la muerte de los primogénitos. Y entonces esto lo tenían ahora cada año, celebrar esta fiesta, la fiesta de la liberación. Pero sabe una cosa, en ese momento, ahora en el pasaje leído en Lucas 22, encontramos ahora a Jesús. Recuerde que Juan el Bautista había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero, Jesús. Ahora, en plena celebración de la Pascua, él era apresado, mejor dicho, era traicionado por Judas. Ahora él era llevado ante los religiosos, era ante Pilatos, fue juzgado, y de pronto fue condenado a la muerte por crucifixión. Y sabe algo, él es el Cordero de Dios. Sabe, en esa fiesta pascual, sabe, ya la gente ya no tuvo la necesidad de sacrificar corderos. Cada uno ya no tendría que llevar sus corderos para sacrificarlos, sino que ahora Jesús era el Cordero de Dios, el que estaba allí puesto para ser sacrificado. Él es el sacrificio perfecto, requerido por Dios, Luego podemos ver de que no solamente Él es el hombre perfecto, no solamente es el sacrificio perfecto requerido por Dios, sino que su sacrificio hizo que de pronto los pecados del mundo entero fueran o estuviesen puestos sobre sí. Por eso es que el Señor dijo, en primer lugar: Dios mío, Dios mío. Luego dijo: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En 2 de Corintios capítulo 5, verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe? Dios aborrece el pecado por la sencilla razón de que el pecado nos separa de Él, nos separa de su presencia. Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es interesante que el pecado separa al hombre, lo aleja de la presencia de Dios. El pecado es mortal, el pecado es lo más terrible que puede sucederle al hombre.
Y eso es lo que debemos nosotros, en ello debemos reflexionar, debemos recapacitar. Amigo, amiga, el pecado te aleja de Dios, el pecado mata la vida espiritual de una persona. El pecado hace que uno viva condenado para siempre, muerto espiritualmente por siempre y para siempre. Por esta razón podemos decir de que Jesús ahora estaba sufriendo las consecuencias del peso del pecado sobre sus hombros, y él decía: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? El hombre 100%, el hombre perfecto, estaba siendo crucificado en la cruz. Él era el Cordero de Dios, sacrificio perfecto. Pero al mismo tiempo sobre sus hombros estaba llevando el peso de los pecados del mundo entero, del mundo entero. Usted dirá: pero yo que no soy tan pecador, al menos creo que no, soy moral y soy muy moralista, soy muy bueno, he hecho tantas cosas buenas, he ayudado a muchas personas y todo lo demás, ¿sabe? No es por obras, dice la Biblia, no es por obras, es por la fe en Cristo Jesús, porque Jesús fue quien cargó los pecados del mundo entero. Eso es número uno. Pero número dos, déjame decirte, todos somos pecadores, porque el pecado lo heredamos desde Adán. Desde Adán, por un hombre viene el pecado y por el pecado la muerte, y esto pasó a toda la generación humana. Por lo tanto, y en consecuencia, todos estamos condenados a la muerte eterna, al infierno, todos los hombres. Sin embargo, Dios se proveyó de un hombre perfecto, puro, 100% perfecto, Jesús. Él fue el sacrificio perfecto como Cordero de Dios. En esa fiesta pascual, Jesús fue el Cordero sacrificado en la cruz del Calvario. Y por esta razón, ahora estando en la cruz, los pecados del mundo entero, Él los estaba llevando. Para de esta manera, cuando el hombre crea, cuando el hombre se arrepienta de su pecado y el hombre mire a Jesús, se acerque a Jesús arrepentido y humillado y reconociendo a Jesús como el único Salvador, entonces el perdón le es otorgado, para que el hombre ahora, ojo, el hombre pueda ser ahora un hombre justo. Fíjese, tal vez alguien algún defensor de los animales pueda decir: pero ¿cómo es posible que los animales pudieran ser sacrificados en esos tiempos? Y no, eso no es posible. Pero, ¿sabe? Déjame decirte algo. Tampoco es justo que Jesús, el hombre perfecto, sin pecado, fuese sacrificado en la cruz. Tampoco. Sin embargo, Él lo hizo, Él dio su vida para rescatar aún tu vida, amigo, tu vida, para rescatarte de las garras de Satanás, para rescatarte del poder del pecado, del poder de la muerte espiritual, de la muerte eterna. Dios te ama, Dios proveyó una salvación tan grande para tu vida en la vida de Cristo Jesús, en la vida de Cristo Jesús. ¿Sabes? El hombre perfecto se hizo imperfecto. El hombre bendito se hizo maldito para que nosotros pudiéramos ser benditos. El hombre justo se hizo injusto para que nosotros pudiésemos llegar a ser justos delante de Dios. No por nuestras acciones, sino por los méritos de Cristo Jesús. Por los méritos de Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿estás alejado de Dios? ¿Estás separado de Dios? ¿O crees que estás unido a Dios? ¿Sabe? Si tú tienes algún tipo de religión, déjame decirte, tu religión te separa de Dios. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia enseña que solo Jesús, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, esto no es por sus obras, esto no es por de vosotros, sino es
sino es a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe. No, no es por las acciones, no son por las cosas que uno puede hacer, no son por los méritos humanos, es por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios que el Señor lo da por el sacrificio de Cristo en la cruz, en la cruz. Por esta razón, yo no sé si tú puedes decir, Dios mío, estoy desamparado, ven en mi ayuda. ¿Puedes decirle eso al Señor? Si te das cuenta que estás separado de Dios, estás alejado de Dios, entonces dile al Señor, Dios mío, estoy desamparado, estoy apartado de ti, estoy separado de ti. Por favor, Señor, ven a mi vida. Quiero estar unido contigo. El único que nos puede unir al Señor, a Dios, es Jesús. El único. No hay nadie más. No hay ningún líder religioso, no hay una religión, no hay ninguna filosofía, no hay nada ni nadie en este mundo. Solo Jesús. Solo Jesús. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Solo a través de Jesucristo podemos hallar perdón, salvación para nuestras vidas. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? ¿Quieres decirle, Jesús, reconozco que estoy lejos de ti? Reconozco que estoy desamparado espiritualmente. Reconozco, Señor, que estoy solo espiritualmente. Por favor, ven a mi vida. ¿Querrás decirle tú al Señor en esta oportunidad? Este es el tiempo, esta es tu oportunidad. Aprovechalo. Ora conmigo, por favor. Dile al Señor así. Amado Dios y Padre, te doy gracias. Porque, Señor, a través de este mensaje, a través de estas palabras, puedo, Señor, entender que tú, Señor, fuiste el sacrificio perfecto. Señor, tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Señor, lo hiciste por amor a mí. Lo hiciste para que yo, Señor, pudiera ser ahora justificado, perdonado y salvado. Dios, ven a mi corazón. Hoy te acepto y te reconozco como mi único Salvador y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.